buenas tardes, amigos y amigas de Radio Diferente. Es un gusto saludarles y como siempre en su espacio con la entrevista, su amigo Cándido Rendón al micrófono y hoy con un invitado de lujo realmente, un invitado que nos va a dar un panorama muy interesante de lo que está sucediendo en el ámbito político de nuestro estado. Hoy es viernes 18 de diciembre, ya nos quedan solo unos días para saludar al año nuevo, pero espero que se la estén pasando súper bien y en este cierre de semana espero que las cosas estén yendo súper bien. Ya saben que sin mayor preámbulo y sin tanto rollo, vamos a pasar directamente a la entrevista que el día de hoy promete, señoras y señores. Profe. Bueno, un gusto, señor Rendón, estar aquí con ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlo en esta magna casa de la comunicación, el Radio Diferente. ¿Ya había estado alguna otra vez acá? No había tenido el gusto, pero me han hablado muy bien de Jonás, de verdad, y estoy viendo un premio a la perseverancia aquí enfrente de mí. Seguramente es un timbre de orgullo para ustedes, para el equipo de Jonás, ustedes. La perseverancia es quizás una palabra que debiera acompañarnos a toda la gente, a todas las personas. Definitivamente. El que persevera alcanza. Y hablando de perseverancia, profe, ¿cuántos años ya en este ámbito de la política? Pues cuando yo tenía 17 años entré a participar en una obra de teatro se llamaba Juan Palmieri la obra de teatro. Ahorita que me hace usted remontarme a ese tiempo, era de un guerrillero uruguayo, Juan Palmieri, sí se llama la obra. Para los amantes de la literatura, del teatro particularmente, es excepcional la obra, ¿no? Y eso me marcó mucho, me hizo que yo repensara qué estaba haciendo. Era pues un joven normalista con las inquietudes de cualquier joven de esa edad, y me impactó la vida del guerrillero, y de ahí me pasé a estudiar al Che. El Che Guevara acaba de ser asesinado en Bolivia, y así fui acercándome a algunos escritores a nivel de literatura de la época. Me marcó mucho el Periquillo Sarmiento, y empecé a ver mi realidad social y a decidir mi participación política en un grupo que se llamaba Grupo de Acción Popular, el GAP. Fue mi primer encuentro, aparte de las sociedades de alumnos y todas esas cosas que ya marcábamos una diferencia, pero el GAP fue el primer grupo formal ya en cuarto de normal, y ahí me ligué a la defensa de un grupo de una cooperativa, pues fue posterior a la cooperativa, de un sindicato, de una maquiladora, la única que había en La Paz, de textil, que había otras maquiladoras en la chilera. Ahí maquilaban el chile. Y en esta era textil. Ardemi, el dueño, había sido un norteamericano que le puso así, nunca supimos por qué le puso así, pero era un grupo de lucha, y entonces eso también nos fortaleció, y así que me fui haciendo de una visión muy del lado del movimiento social, muy activo. Desde entonces seguí. Después del GAP vino el GCI, luego el PRT, y así me fui involucrando en la izquierda mexicana. Sindicalismo también, una trayectoria en el sindicalismo muy... Cuando yo salí de la normal, nos dimos cuenta, como ya veníamos con esta influencia liberal, con esta influencia demócrata, me tocó con esa visión un choque muy duro con un cacicazgo que había en el sindicato de profesores y quienes lo dirigían. Y eso nos hizo, a los que habíamos tenido ya cierto contacto en la normal por el teatro, por la poesía, por todo este bagaje que habíamos logrado armar en la normal, pues fue muy fácil organizarnos y hacer un esfuerzo colectivo para enfrentar a ese brutal charrismo. Fue muy duro, porque era un aparato verdaderamente atroz, ¿no? Hubo maestros asesinados, expulsados,
compañeras y compañeros que no les daban préstamos, no le tenían derecho al trabajo, no había escalafón. La injusticia menudeaba en el sindicato y eso nos marcó, y desde ahí un equipo de compañeras que aún permanecemos juntos, luchando después de la lucha gremial, de la lucha sindical, pasamos a la lucha política, social. Después de este esfuerzo, al ámbito partidista específicamente. No, primero con el Frente Zapatista de Liberación Nacional. ¿Fue antes del PRT? No, después del PRT, con el Frente Zapatista. Nos ligamos al movimiento social. Sí, con el PRT estuvimos una década. El PRT nos marcó en la formación política. Era una militancia abnegada, entregada, sin imaginar que ibas a tener un cargo, un puesto. No luchábamos por eso. Luchábamos por la concientización del pueblo. Que tomara conciencia la comunidad de que era necesario el cambio de régimen, el cambio de sistema político, económico. Pero era una quimera, era algo así como muy lejano, ¿no? Era un proyecto muy tópico, lejano, muy tópico. Profe, acaba de ser usted, pues en los periódicos lo pudimos leer, acaba de ser anunciado como el próximo candidato a la gubernatura de Baja California Sur por Morena. Aún no. ¿Cómo está eso? Digo, para platicarle al público, ¿cómo está esa situación todavía? Bueno, candidatos no hay, ¿no? De ningún partido todavía, la ley no lo permite. El 23, próximo, miércoles que viene, va a ser inician las precampañas que duran del 23 de diciembre al día último de enero. Precampaña. O sea, el nombre serían precandidatos. Pero en el caso de Morena se decidió que no haya esta figura, que no existan las precandidaturas. Hay un desgaste de la comunidad, hay un desgaste interno, y que nos pusimos de acuerdo con la Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Nacional, para que esta figura de pre-campaña o precandidatos se marcara por la diferencia con una coordinación. ¿Y quién gana esta coordinación? ¿Quién viene siendo la figura de como pre-pre? El compañero o compañera que obtiene en una encuesta el primer lugar, ¿no? Que más... que en este caso le favoreció a usted. Que la gente decidió, y a mí me favoreció al revés, el próximo viernes pasado. Hoy va a ser 8 días. Entonces, ¿no? Que nos dieron el resultado. O sea, hace 8 días, el viernes pasado, se nos dijo quién iba a ser, y le tocó a un servidor ser el coordinador estatal de defensa de la Cuarta Transformación. Así se llama la responsabilidad. Que en la práctica vamos a esperar el proceso de la precampaña, y luego ya viene que se abre el proceso de registro en marzo. En marzo, y la campaña es abril y mayo. Y el primer domingo de julio será la elección. Pero mientras tanto no tenemos ninguna responsabilidad de carácter legal, jurídica, porque no hay todavía apertura de pre-campaña, campaña. Y en la búsqueda de la coherencia con los estatutos tanto de Morena y evidentemente la observancia de las leyes electorales de nuestro país, leía también que usted ya se separó de su anterior cargo. ¿Sí? Así es, señor. Usted sí ya se separó, ¿verdad? Sí, señor Rendón. El presidente nos planteó a todos los que aspirábamos a algún cargo que entendiéramos claramente que el gobierno es una cosa y aspiraciones personales políticas enredan mucho la situación o hacen que se empiece a comentar de que estás usando el cargo, que te promueves, etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue un llamado muy pertinente, prudente, y además con un profundo mensaje de no confundir a la sociedad. Tú quieres ser pre-campaña, candidato, pues salte, renuncia. Renuncia, el carácter de renuncia. Renuncia, ya no hay modo. Al cargo de delegado estatal de los programas sociales del gobierno de la República, según entiendo. Así es, señor. Yo renuncié, señor Rendón, y con el firme compromiso de que tenía claro que me iba yo a separar entendiendo
con mucha puntualidad que el gobierno es para servirle a toda la gente. Okay. Y lo otro son asuntos internos de los partidos, y yo me iba a sujetar a reglas nuevas, no confundir a la gente. Y creo que el presidente de la República hizo lo más correcto, y nosotros, siendo coherentes, congruentes, como dijo usted, pues renunciamos el 31 de octubre. Okay. El 31 de octubre se separa usted de ese cargo. Sí. Y parando un poquito en la oportunidad que le da ese cargo, profe Víctor, creo que en esta función tuvo usted la oportunidad de volver a visitar prácticamente todo el estado, ¿no? Volver a tocar espacios, posiblemente información. Yo calculo que para esta fecha usted tiene una fotografía casi aérea de la situación de nuestro estado. Al separarse de ese cargo, ¿qué conclusión le deja sobre la situación de nuestro estado? Aparte de la fotografía aérea completa, terrestre, también es bien importante señalarlo, porque visitamos muchas colonias, visitamos muchos ranchos, comunidades, prácticamente le dimos 10 vueltas a la entidad. Okay. Porque el presidente nos planteó a los delegados federales, más allá de la visión electoral o la oportunidad que te da el cargo para un plus, para lo que, como lo veas, y creo que no hay que ser hipócritas, desde luego que todo encargo público te da la oportunidad de una relación con la gente que no le da a un ciudadano común y corriente, que eso ya te hace tener un extra, ¿no? Okay. En tu equipaje político. Pero el presidente no viendo eso, sino como un buen estadista que es, nos planteó que tuviéramos la visión de estar cercanos a la gente. Okay. No ganamos para irnos a meter a una oficina, no ganamos para ir a estar cómodamente en una sala donde puedas abandonar a tu comunidad sin saber sus necesidades. La única forma de entender bien a nuestros pueblos es compartiendo con ellas su realidad. Y así fue. Okay. Una frase, ¿no? Se circunscribe, se resume en menos escritorio y más territorio. Okay. Y entonces nos mandó a trabajar afuera. A empolvarse. La gente. Sí, que te dé el sol. El sol. Okay. Amarillo burócrata, le dijo a un compañero un día allá en el Palacio. Te veo muy amarillo burócrata, le dijo. Ya. Y en ese caso, profe Víctor, pidiendo, bueno, voy a invitarlo a hacer un trabajo de hipersíntesis. ¿Cuál considera usted que son los principales problemas que está enfrentando Baja California Sur después de haber caminado y haber recorrido las carreteras y veredas de nuestro estado a este punto? Además, recorrer Baja California Sur te hace amarlo, sentirlo, vivirlo. Las carencias de nuestras comunidades son grandes, son importantes. Cruzar caminos para que los rancheros, las rancheras lleguen a veces con un enfermo a donde van, ya te hace pensar de la importancia que tiene el que el gobierno esté ahí con su comunidad, que la gente sienta que no está desamparada, que tiene la mano amiga de su gobierno. Y eso es lo que ha hecho Andrés Manuel, decirnos, allí es donde se ocupa. Así que fue y ha sido una extraordinaria lección, experiencias. He aprendido mucho de mis compatriotas de Baja California Sur, pero mucho. Desde los salineros de Guerrero Negro, los rancheros de la sierra, de las diferentes regiones serranas, de las islas, de todos nuestros pueblos. Es tan multicultural nuestro pueblo que yo cada vez que reflexiono sobre estos temas que usted me preguntó, veo cómo se enriquece y se multiplica la posibilidad de aprender, pero también tener un diagnóstico mucho más preciso, y que ahí le va lo que yo he considerado y he recogido en todas las pueblas, en todas las comunidades. Primero, que hay necesidad de fortalecer el desarrollo económico. El empleo es un tema cada vez más recurrente, es un problema cada vez más complicado, y me parece que no es de desdeñar este primer asunto. El problema de cómo empleamos mejor
a las y a los jóvenes de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, aquí mismo en San Lucas. En fin, ese es el primer problema, ¿no? El problema del desarrollo económico para que haya mayor colocación en el mercado del trabajo de miles y miles de jóvenes, de hombres y mujeres, también adultos, grandes, que no encuentran dónde acomodarse. Entonces yo creo que el trabajo es fundamental. Después de eso, creo que el agua es el segundo problema desde mi punto de vista. Es un problema, necesitamos un plan hídrico. En Morena hemos pensado que la problemática del agua es tan importante y atraviesa todas las actividades humanas. Yo creo que eso también tiene que revisarse porque es la garantía también de que se siembre más, de que haya más vida y tener la oportunidad de reactivar económicamente a través de procesos agroindustriales, ganaderos, y vincular esto, el norte con el sur, en el desarrollo económico es urgente, que haya un plan muy definido para que podamos el mercado interno reimpulsarlo desde todos los ángulos, ¿no? Desde incluso revisar los ingresos de la salinera, qué tanto puede ayudar la salinera y el dinero no se esté perdiendo. O sea, tenemos que reactivar ese desarrollo económico desde una perspectiva local y con visión nacional e internacional. El tercer asunto es hacer una reintegración del sistema educativo en Baja California Sur. Es decir, estamos muy dispersos. Cada subsistema arranca por un lado, los chamacos salen mal en literatura, en la secundaria, pero el de la prepa ya no quiere, no se hacen responsable uno. Yo creo que hay que articular mucho mejor el sistema educativo. Salud, deporte, cultura. Hay que estructurar un proyecto integral a través de la educación. Por supuesto, tenemos problemas de vivienda, problemas de seguridad, que cada vez son menores y de menor impacto, pero sigue siendo el tema de seguridad un tema que tenemos que elevarlo a rango de prioridad, ¿no? Sigue estando pendiente. ¿Está listo para presentar un proyecto para salvar el asunto de las promesas? Digo, ya la gente ya están esperando promesas, ya para promesas hubo mucho tiempo. ¿Cómo usted considera que podría ser la integración de ese proyecto de gobierno? Estamos más que listos, además con una experiencia sobrada en términos de los resultados que ha habido en 2 años. En 2 años la Cuarta Transformación puede presentarse con todo orgullo, con toda satisfacción de decirle al pueblo de México, de eso somos parte, de que cumplimos. El plan se ha ido cumpliendo de acuerdo a cómo se diseñó. El programa de gobierno, que comprende también las regiones de Baja California Sur y todo, cada uno de los 5 municipios, por supuesto que tenemos claridad de qué es lo que planteamos. El problema del agua se está trabajando ya. Aquí va a haber una inversión de 1.600 millones de pesos para San Lucas. Sigue La Paz, siguen los otros municipios para resolver de fondo el problema hídrico que es tan importante. Entonces, tenemos ya un trabajo diseñado en salud del INSABI que tiene que ver con el respaldo que le va a dar el gobierno federal. Desafortunadamente nos cayó esta pandemia y que fue, ahorita que me preguntó usted cuáles eran los problemas principales, creo que el problema de salud es el fundamental, que antes de que el empleo. Yo creo que ese asunto es el más delicado, el más grave. Y básicamente abarca todos los demás sectores, porque finalmente pues no habíamos planeado, no sé si alguno de los radioescuchas o de los presentes había planeado tener una pandemia este año, pero creo que nadie llegó al 1 de enero planteándose la posibilidad de una situación como esta, que no la habíamos, nunca, bueno, por lo menos esta generación creo que no la habíamos vivido, no de estas magnitudes. En ese sentido, profe, el trabajo que usted considera y por lo cual puede afirmar que hay tablas para enfrentar un proyecto de gubernatura, ¿cuál es el planteamiento
para poder integrar a las otras fuerzas políticas? ¿Cómo piensa usted que debería ser la articulación con los demás actores políticos, económicos y demás, como para un proyecto de la gubernatura? Bueno, yo lo que acabas de plantear es lo más importante. La articulación en el sector productivo tiene que, el gobierno para eso tiene que jugar ese rol de articulador, de tomar la iniciativa. El gobierno representa a todos los sectores económicos, políticos, no nada más a uno. Y eso tiene que ser el generador de un planteamiento que integre los mecanismos que se vayan construyendo desde la primera mesa de diálogo que nos tenemos que plantear. Yo creo que llegado el tiempo electoral podría yo precisarte al detalle la propuesta integradora, ¿no? Okay. Así como tenemos la visión, el Morena de integrar la educación, también los sectores productivos. Tenemos que ser un gobierno incluyente, hacer como lo propone Morena desde hace mucho tiempo, como lo propone la Cuarta Transformación, un gobierno plural, incluyente y que respete los derechos de quienes están participando en el gobierno, en los medios de comunicación, respetar la Constitución, respetar el marco jurídico en el que estamos nosotros viviendo, y eso es importante, ¿no? Que esa articulación que tiene que hacer el gobierno lo haga de una manera en que no quede nadie afuera. Decimos con mucha claridad que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Esa es la visión que podría sintetizarte. Transparencia en el uso de los recursos, un programa de vivienda de alto impacto en Baja California Sur para que nadie ande cuando venga un huracán sufriendo lo que sufren las familias que no tienen un techo. Tenemos que hacer un plan ambicioso de vivienda social, pero ambicioso. Sí, y de generoso. Hecho, hasta ahorita parece que hemos visto solamente que hay, desde la administración, desde la proyección, ha habido tiempo solamente para política económica, en política social. Aparte de lo que ya trae en mente, ¿cuáles considera usted que serían los primeros frentes que se necesitaría atacar en este aspecto? Bueno, hay tres aspectos que creo que es necesario. Seguridad, tiene que reimpulsarse, ¿no? Un plan preventivo de seguridad es muy importante. La prevención del delito antes de que la persecución, la sanción, ¿no? Tenemos que ver esa parte social. Okay. Hay demasiada indolencia y nada más se sanciona, se castiga, se persigue a los muchachos particularmente. Yo creo que toda esta expansión tan dolorosa de las drogas, de las adicciones, tiene que ser un asunto de alto nivel. No es un problema solamente de los muchachos o de narcomenudistas, es un asunto de Estado. Y como tal tenemos que hacerlo, ya sea a través de nuevos mecanismos de comunicación desde las escuelas, los barrios, los padres de familia, una política mucho más directa a ustedes, los medios de comunicación, que nadie esté ajeno a esta parte. Te repito, el problema del deporte, el problema de la cultura, de rearticularnos. Yo creo que debemos de meter más poesía en lugar de más discurso político. Me parece que esa parte social puede mejorarse si hacemos clubes de lectura en los barrios, si hacemos, una propuesta integral, que es la que plantearíamos en su momento, porque esta parte es esencial, ¿no? No es solo la obra pública. Qué bueno que me preguntas eso. Yo he estado insistiendo que no solamente más calles pavimentadas, más drenaje, se requiere que el gobierno se funda con su pueblo, que te sientas representado, que sientas que el gobierno eres tú mismo en el sentido estricto de la democracia, de que la gente participe, pregunte, analice, sepa cuánto se gasta, cuál es el presupuesto, en qué se está gastando el dinero del pueblo.
en qué ahora nosotros decimos se está gastando en el caso del gobierno federal, se está gastando también en becas, se está trabajando en el seguro social, en el ISSSTE, en las carreteras se están ampliando caminos, kilómetros y caminos construidos con las manos de los indígenas en Oaxaca, de los petroleros, los electricistas, todo el mundo ponerse a trabajar y que sienta el país como parte esencial de su vida. Yo creo que hay que recuperar el patriotismo, ¿no? Yo creo que no se trata ahora solamente de un cambio de gobierno, se trata de recuperar el sentido ético, el sentido trascendental del ser humano en este mundo, y que solamente lo vamos a lograr si impulsamos la educación, la cultura, el deporte, reaprender, reordenar y rehacer la vida comunitaria, ¿eh? Eso creo que es fundamental. Respetar la palabra, exaltar los valores no solo patrios, sino también los valores de los seres humanos. Pues hay que darnos la mano, ser más fraternos, ayudar, luchar a brazo partido contra la corrupción, pero en serio, no nada más de simulación, no nomás de hacemos esto o aquello para taparle el ojo al macho, se acabó. Hay que ir al fondo, tenemos que vernos en el espejo todos y decir, ¿qué estoy haciendo por mi país? Tenemos que encontrar que la sencillez da mucho más frutos que la altanería política, que la arrogancia política, que los subcalifornianos somos capaces de ir transformando nuestras maneras y recuperar lo que nuestros padres y abuelos nos enseñaron. Pues amigos de Radio Diferente, ya lo escucharon, de viva voz del profe Víctor Castro Cosío, que nos está visitando en la cabina de Radio Diferente. En este periodo en el cual se va a concretar el registro como candidato de Morena para la gubernatura del estado de Baja California Sur. Por lo visto trabajándolo, lo hemos visto muy activo. No sé si viene preparado, se sabe sus redes sociales, porque aquí ya antes dábamos el teléfono, antes dábamos, se sabe usted sus redes. ¿Dónde podemos ver o conocer lo que está trabajando el profe Víctor? En la página Víctor Castro Cosío, .com.mx. Ahí está. Cosío no. Aunque soy cosío, yo sí tuve mamá, ¿eh? No sé por qué chingado me dejaron. Es que, es que los medios de comunicación nos han impuesto también. No, si mi mamá cada vez que ve los programas Rendón me la recuerda, se habrá salido de una planta seguramente. Entonces, sí, definitivamente. Está bien, Víctor Castro.mx. MX, esa es la página oficial, porque luego ya ven que luego andan clonando páginas. Esa es la página oficial. Amigos de Radio Diferente, un compromiso con ustedes es seguirle la huella al profe Víctor Castro Cosío, porque definitivamente consideramos que conocer las propuestas, entender las propuestas y sobre todo comprender cuáles van a ser las claves para los proyectos en estas propuestas. El desafío está puesto y la Cuarta Transformación está cumpliendo. Está luchando contra la corrupción, le está cumpliendo a los jóvenes, a los adultos mayores. Salud aún en la pandemia. Solo quiero terminar diciéndole a los radioescuchas de aquí de esta radio cambiante, diferente. ¿Radio Diferente? Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Radio Diferente. De Radio Diferente. De Radio Diferente. Que no hagamos mucha bulla, que no hagamos mucho barullo ahora en la Navidad. Cuidemos a la gente de nuestro propio entorno, a nuestra familia. Si nos juntamos, que sea en el marco que nos han indicado las personas de salud. Y a todas las mujeres y hombres de buena voluntad aquí en Los Cabos y en donde nos escuchen, les deseo salud y que les vaya mucho mejor y podamos juntos el próximo 2021 enfrentar esta enorme dificultad con solidaridad, con respaldo y con mucho respeto a la vida. Un abrazote, felicidades
Pues no hagan mucho barullo. No hagan mucha bulla, no hagan mucha fiesta. Pues amigos y amigas, ahí tienen el consejo del profe. Es un consejo bastante importante. Efectivamente lo secundamos. Hay que cuidarnos porque de las precauciones que tomemos va a depender muchas de las cosas que emprendamos en el 2021. Por lo pronto no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias por haber sintonizado Informados, y definitivamente vamos a estar pendientes de los pasos de cada uno de nuestros entrevistados, y por lo pronto muchísimas gracias por haber estado en esta cabina. Un honor, señor Rendón, además lo hace usted con mucha calidad profesional. Al compañero Jonás, a su equipo técnico, muchísimas gracias a los tres. Fue un placer platicar con el profe, y amigos, no se desconecten, nuestro contenido sigue y estamos pendientes. Nos vemos en la próxima.